el buen gusto no tiene nada que ver con el dinero, tiene que ver con educación estética, con entender qué combina con qué. O sea, no tienes que tener un súper presupuesto para vivir bonito. Yo he ido a casas muy costosas, muy caras, horrorosas. Y he ido a casas chiquititas y sencillas, hermosas, en donde te sientes a gusto. Yo creo que es un tema que se puede educar si uno quiere, pero hay que trabajar. O sea, no es, ay, naciste con talento, naciste con buen gusto. No, a ver, uno lo refina. Uno aprende a observar, a mirar, a ver, aprende de las otras cosas que ve, aprendes cuando viajas, aprendes cuando ves un libro, aprendes cuando ves un blog o aprendes cuando ves Pinterest. Bienvenidos a un capítulo más de Darius Architect, la revista que explora las tendencias más innovadoras en el mundo de la arquitectura, diseño, interiorismo e ingeniería civil. Mi nombre es Alex Martos y para esta ocasión los invito a disfrutar de un espacio en compañía de María Ángel Coglan, quien es arquitecta y fundadora de la firma de diseño que lleva su nombre. María Ángel se ha consolidado como un referente del interiorismo mexicano con más de 25 años de experiencia y es reconocida entre los diseñadores más destacados de Latinoamérica. Su carrera está marcada por una pasión incansable por el color y la belleza. Con ella platicaremos de la conexión entre la música y el diseño, el cómo comenzar a emprender. Ella nos explicará que el buen gusto no tiene nada que ver con el dinero. Además, reflexionaremos sobre el permitirte inspirarte de los demás y conoceremos su nuevo proyecto llamado Espacios de México, un recorrido audiovisual a través de los mejores espacios diseñados en nuestro país. Quédense con nosotros porque se viene un gran capítulo. ¡Comenzamos! Y que además este tema del libro que acabas de presentar apenas la semana pasada, 2 de mayo para entonces, estrena, ¿no?, en conjunto con la serie. Platícanos un poquito más de eso. Me apasiona el diseño y en el libro se conjugan muchas de mis pasiones. Uno, por supuesto, transformar espacios. La posibilidad que te da de ver un espacio, imaginarlo de otra manera y poderlo cambiar, para mí es un privilegio, un honor poderlo hacer. 2, me encantan los libros. Yo de hecho vivo rodeada de libros porque me encanta la sensación de tener un buen tomo, poderlo ojear y disfrutar cuando ves un libro. 3, me encanta fotografiar. Soy adicta a tomar fotos, tomo muchas fotos por día, un montón de fotos, y entonces en el libro voy conjuntando nuestros diseños, los proyectos que hemos hecho, y van acompañados de muchas imágenes que son parte de la inspiración para diseñar, y son imágenes tomadas por mí. Entonces, hacer la curaduría para el libro de elegir qué fotos van a acompañar cada proyecto, en qué colores, cuál va a ser como el concepto de todo el libro y cómo lo voy a mostrar, pues se conjuga esto. Y en este libro en particular se conjuga una cuarta gran pasión que hay en mi vida, que está muy relacionada con la historia de mi vida profesional, y es la música. El libro se llama Ambientes Sonoros y la música está muy arraigada en mi vida porque mi esposo es violinista, concertista, director de orquesta y promotor de la música, y nos conocimos, o me enamoré de él perdidamente por esta capacidad artística que tiene de interpretar un instrumento, y a lo largo de nuestra historia, desde que éramos novios, ahora casados, vamos a cumplir 26 años, felizmente casados, siempre ha estado en nuestras conversaciones el tema de la música, y yo siempre he jugado a comparar la música con el diseño. Él hizo su tesis doctoral sobre la filosofía praxial, sobre un catedrático de la NYU de Nueva York, y cuando él iba a Nueva York yo lo acompañaba, o en Salamanca, porque lo hizo en España, yo siempre me le pegué a todos sus viajes de estudio. Entonces siempre que hablaba de este tema de la praxis y la filosofía y de la música, yo iba bajando todo hacia el diseño. Entonces cuando empecé a trabajar para el tercer libro, dije, quiero escribir sobre la relación que hay en la música con el diseño. O sea, el primer capítulo, que es la melodía, yo digo que la melodía es esta situación que puedes tararear de cualquier pieza musical. O sea, la melodía es como lo que se te queda en la mente y luego lo acompañan un montón de cosas más, pero para mí la melodía es como la idea rectora o el concepto. Tú no puedes empezar a diseñar si no tienes claro a dónde vas y cuál es tu concepto. Igual que en la música, si no hay una melodía, como que no funciona. Existe la música tonal, que ya es otra historia, la música contemporánea, pero en esa no nos metemos, estamos hablando de lo clásico, ¿no? Claro. Y entonces yo decidí elegir 7 elementos de la música que tienen que ver con el proceso creativo del diseño. Entonces fui armando la historia del libro. La verdad es que mi esposo me dio un montón de libros para leer de música y de concepto de música, porque además son conceptos muy abstractos. Pero para mí lo que más une es que la música cobra sentido cuando es escuchada. Tú ves un concierto y pues, podrías tener una partitura, pero si tú ves la partitura,
pues en realidad ves notas. Si no las sabes leer, pues son jeroglíficos. Yo soy analfabeta. Mi esposo pues puede coger una partitura y puede tararearte lo que está leyendo. Yo no, que es la mayoría de las personas. Claro. Pero cuando la música es interpretada, es decir, cuando los músicos empiezan a tocar y tú la escuchas, la música cobra sentido. Lo mismo pasa en el diseño. Tú puedes diseñar cosas lindísimas, hacer un montón de planos, ejecutarlos, armar todo un espacio. Pero el diseño cobra sentido cuando es habitado. Cuando alguien llega y vive ese espacio para el que diseñaste. Yo por eso siempre hablo del diseño antropológico. O sea, ese es como mi enfoque. Y un diseño antropológico es un diseño centrado en las personas, en el ser humano. Tú diseñas para las personas que van a estar ahí, van a vivir ahí, van a disfrutar ahí. No diseñas para la portada de un libro o no diseñas para un doble página de una revista, que está muy padre publicarlo y mostrar tu trabajo. El diseño editorial, me imagino, te ha parecido interesante. Me encanta el diseño editorial, pero en realidad la función es que el que viva el espacio sea feliz, que sea más pleno. Yo creo, y es algo que hemos hablado por mucho tiempo en nuestra familia, que como decía Dostoyevsky, la belleza salvará al mundo. Y la belleza en nuestro alrededor es vital para tener una vida más plena y más feliz. O sea que yo estoy convencida que con mi trabajo profesional ayudo a que las personas estén más a gusto en su espacio, sean más productivas, sean más felices y mejore su calidad de vida. Y es como mi forma de contribuir con un granito de arena para que el mundo sea mejor. Entonces, fue justo con estas ideas que decidí como combinar estos dos mundos de nuestra vida en un libro. Entonces creo que es un libro muy personal. Y que además creo que ya que te pones a pensarlo, hay un gran punto de unión entre lo que es el diseño y en general todas las artes en realidad, es de la sensibilidad. Porque uno, por ejemplo, puede no parecerte interesante o no agradarte tanto algún género musical, así como algún estilo de diseño o algunas regiones, ¿no? En donde tal vez el diseño como que de repente es un poco más rudimentario, por decirlo de alguna manera. Pero creo que hay este fomento que tú has manifestado durante tus años de profesión de la sensibilidad para crear distintos tipos de entornos, pues es padre. Entonces entiendo por qué ahora me resulta muy lógico ver cómo esta conexión entre la música, que tiene esta melodía, este ritmo y todo, cómo puedes aterrizarlo también en el trabajo de diseño de interiores. En realidad coincido 100%. Yo creo que todas las artes están entremezcladas y el arte en general o la cultura nos ayuda para tener una vida más plena. O sea, la vida no es como en blanco y negro y los espacios no son solo tridimensionales, yo creo que son ambientales. Por eso hablo de ambientes sonoros, porque también lo que escuchamos en un espacio te hace percibir el espacio. Por ejemplo, hace rato que hablábamos de trabajar junto al mar. Cuando tú proyectas algo junto al mar, tienes que tomar en cuenta el factor del mar, cómo suena, cómo se oye, cómo se ve. O sea, tú no puedes diseñar aislando eso. Inclusive, un departamento en la ciudad, también tienes que considerarlo para ver qué canceles vas a poner, si pones doble cristal para aislarte un poco del ruido de la ciudad, porque las ciudades son ruidosas. Entonces, considerar el entorno es parte esencial en el diseño. O sea, a mí me encanta hacer proyectos en el campo en donde oyes a los grillitos, oyes los pajaritos y que sea parte de tu diseño, porque eso lo enriquece. Y también hay que tomar en cuenta pues las otras artes, ¿no? Con qué vas a vestir los muros, con qué vas a vestir los suelos, con qué vistes el espacio, cómo es el mobiliario. Para mí los tapetes son artísticos, obviamente los cuadros son artísticos, o los tapices que usas en los textiles para los cojines también son artísticos, y poder conjugar todas estas artes en un solo espacio. De hecho, ahora que presenté el libro me hicieron varias veces esta pregunta de ¿cuál es tu capítulo favorito de los 7 que hay? O ¿cuál es tu concepto favorito? Y definitivamente mi concepto favorito es la armonía. Y antes de haber escrito este libro ya es un tema que, o es un concepto que vengo usando en el espacio que diseño, porque para mí un espacio principalmente tiene que ser armónico. Y un espacio armónico es un espacio equilibrado en donde hay un concepto preestablecido, en donde hay secuencias, pero respiros, en donde hay un ritmo, pero que todo está armonizado y eso hace que lo puedas disfrutar más. Decía Aristóteles que la belleza no se puede describir, pero sí se puede percibir. Y yo coincido. Hay veces que tú llegas a un espacio y dices, estoy muy a gusto aquí porque hay armonía, porque está pensado, porque hay un concepto, porque los colores empatan, porque las texturas se conjugan. Entonces todo esto va sumando a que un diseño sea más disfrutable, que al final ese es el objetivo, ¿no? Que el espacio que diseñes lo disfrute quien lo va a habitar.
Claro. Y a ver, cuando te llega un proyecto, un prospecto de cliente, ahorita nos comentabas, por ejemplo, de hotel, pero a ti, ¿cuál es el proyecto que siempre dices, ojalá que cuando contestas el teléfono, ojalá que sea? A ver, mi sueño ideal sería un cliente que te deja hacer lo que quieras, ¿no? Y que no te limite el presupuesto. Pero eso es una utopía. En realidad, eso a mí no me ha tocado. O sea, en realidad siempre hay que batallar con el presupuesto, hay que ajustarse no solo en el presupuesto de económico, en el presupuesto de metros cuadrados, en el presupuesto de tiempos para poder ejecutar. Porque me dicen, ¿cuándo acabas un diseño? Pues cuando llega la fecha de entrega o la presentación. O sea, hay que acotar los tiempos y hay que respetarlos. Pero en realidad, para mí cada proyecto es emocionante, porque cada proyecto es un nuevo reto. Y eso es lo rico de trabajar haciendo esto. O sea, no hay una rutina, porque no es lo mismo proyectar para un hotel en la playa, o para una casa en la montaña, o para un departamento en la ciudad, o para un corporativo, o para un restaurante. O sea, cada proyecto tiene sus retos a los que te tienes que enfrentar, y cada nuevo reto es apasionante. Entonces, creo que es una fortuna, una bendición, un honor, un placer poder trabajar en algo que te apasiona, que te gusta y que además te da variedad. Entonces cada proyecto es distinto y entonces tienes que como, a ver, ya acabé este, ahora enfrentémonos a este. Y en cada proyecto, pues, hay un cliente que es muy específico y tiene una propia identidad. Entonces hay que entender cuál es la identidad de esa familia o de ese hotel o de ese restaurante, o sea, en qué se identifican, qué es lo que están buscando, cómo vamos a trabajar. Entonces, pues en cada nuevo proyecto hay nuevos retos, nuevas oportunidades, nuevos aprendizajes. Entonces, siempre estamos aprendiendo y siempre estamos estudiando, ¿no? Porque para cada proyecto hay que prepararse, no son ocurrencias. Yo digo que el diseño es algo muy serio, muy formal y no es, oye, ¿qué se te ocurre? ¿Qué hago aquí? ¿En qué color pinto? No, claro. No es. Obviamente hay un punto en el que dices, vamos a probar o experimentar esto, pero hay un estudio muy profundo y muy serio que se hace atrás de un proyecto. Para mí el proceso creativo es algo muy formal que nos tomamos súper en serio. Jugamos mucho cuando lo hacemos porque probamos, ¿no? Probamos un color, probamos otro color, probamos un tapiz, probamos un tapete, otro tapete, una lámpara, otra lámpara. Y hoy que hay tantas cientos de miles de millones de posibilidades. Estamos en una época en donde todo es abrumador y entonces hay miles de tapices, miles de pisos, miles de acabados, anchos, cualidades, capacidades, cerámicas, las que quieras, lámparas. O sea, hace poco un cliente me decía, ¿cuántas opciones tienes de lámparas? Digo, tengo más de 100 catálogos, claro, más de 100,000 versiones de lámpara, pero nosotros acotamos y a un cliente le presentamos 5 o 6 opciones. Si no le gusta ninguna de esas 5 opciones, pues otras 10, pero no los hacemos ver 100,000 porque llega un punto en que ya no puedes ni digerir. O sea, no, igual los tapices, ¿no? Cuando empiezas a elegir con qué vas a tapizar una sala, primero hay que definir el modelo, la distribución, las patas, el material, la altura, la suavidad, la intensidad, si es pluma, si es guata, qué material, y luego la tela. Y de tela hay, ¿cuántas quieres? Ok, ya decidiste que es verde. ¿Cuántas versiones de verde hay? No sé, 20, 30, distintas cualidades, si es viscosa, si es poliéster, si es algodón, si es lino, si es qué combinación, si es de qué marca. Entonces, las opciones son muchísimas. Claro. Y lo que nosotros hacemos es como acotar todas estas posibilidades y darle al cliente una selección, porque por supuesto el cliente al final toma las decisiones, pero nosotros tenemos el compromiso de ayudarlo a tomar las mejores decisiones. Hace rato mencionabas los elementos de la domótica, de la tecnología, cómo los integras. Bueno, lo integramos muchísimo. La verdad es que estas casas inteligentes, que algunas mujeres dicen son lo más poco inteligente, me peleo porque hay que controlarla con el celular o con el iPad, y bueno, tratamos que sean muy amigables, muy intuitivas. Yo en mi casa personalmente no la tengo con domótica, es a la antigüita, hay que pararse y apretar el botón para prender la luz o darle vuelta al dimmer para dimear y hacer el escenario. Hoy hacemos cosas como que tiene 5 escenarios ya estudiados, analizados, el romántico, el de fiesta, de principio de la fiesta, del fin de la fiesta, pero todos estos elementos pues hay que considerarlos para hacer una propuesta al cliente. Entonces creo que el seguir estudiando todos los días es un tema fundamental,
para mantenerse al día. Aquí en la firma, justo en la mañana tuvimos la planeación de el resto del semestre de la capacitación. Entonces vemos qué cursos vamos a darles, que tenemos capacitación cada semana. Entonces, qué temas estamos estudiando, en qué tenemos que especializarnos, vamos calificándolos al equipo, quién ya estudió, cuántos cursos lleva, qué le falta, y vamos tratando de meter todo. De hecho, hace 15 días estuvimos en Milán, estaba con 7 del equipo en Milán y vamos a hacer la capacitación para presentarles cuáles son las tendencias que vimos en Milán, qué fue lo que llamó nuestra atención, qué nos gustó, a qué showrooms fuimos, con qué proveedores nos visitamos. La frustración de Milán es que hay tanto y pasa tanto que siempre un amigo me decía, es que me dio muchísimo FOMO ver tus fotos y pensar que no estuve. Le dije, yo estuve en Milán, me levanté a las 6 de la mañana, me acosté a las 12 de la noche y también tengo FOMO porque no pude ver todo lo que pasa, porque es tanto que es imposible, no puedes verlo todo, aunque estuve una semana entera y no hay forma porque es demasiado, es hasta abrumador. Pero yo digo, luego hay que aterrizar toda esta información, bajarla y compartirla con el equipo y ver, a ver, en mi experiencia llevo muchos años de ir a Milán, qué es lo que vi nuevo, qué llamó mi atención, qué colores vienen. A mí no me encanta seguir tendencias, pero sí hay que saber que se está de moda. A mí me gusta crear tendencia y hacer como cosas nuevas, pero hay que entender qué viene, qué ofrecen, qué se presentó, porque siempre hay muchos lanzamientos, ves a muchos diseñadores super top, se lanzan nuevas sillas, se lanzan nuevas lámparas. Este año tocó Eurocucina porque se van alternando con luz y cocina y baño. Entonces ver las novedades en cocina, las novedades en electrodomésticos, que creo que es de las partes que más les cuesta aquí en el equipo estudiar. Luego tienes que dominar una estufa de convección, de inducción, porque el cliente te va a preguntar. Y aquí todo decidimos porque se vea estéticamente bien, pero también hay que entender la función. Claro. Y siempre me dicen, ¿qué es mejor? ¿Con fuego o eléctrica? Digo, es que depende cómo es la familia. O sea, tienes que entender muy bien qué necesita esa familia, porque cambia mucho, ¿no? Hay gente que por cómo vive le funciona muy bien una parrilla eléctrica, pero hay gente por cómo vive que necesita el fuego. Entonces hay que entender quién es esta familia que va a vivir para ver qué le vas a recomendar. Y platícame, ¿cuál fue entonces tu, personalmente, ese punto, no sé, por ejemplo, en algún viaje o en alguna experiencia o a raíz de algún familiar que dijiste, yo quiero dedicarme a esto que estás haciendo actualmente? Bueno, viajar siempre me ha encantado y yo creo que viajar te enriquece, pero yo decidí que quería dedicarme a un tema estético cuando tenía como 7 años. Yo crecí en Las Arboledas, un fraccionamiento diseñado por Luis Barragán, y jugaba mucho en la Fuente de los Amantes. Y yo me acuerdo, no sé si tendría 5 o 6 años, de estar ahí en el pasto con mis cubitos de madera, cuando mi papá me leyó el discurso de aceptación de Barragán del premio Pritzker. Y fue algo que me impactó, porque Barragán habla de estos conceptos de la magia, de el predominio del muro sobre el vano, de la tradición. Y yo siempre he estado enamorada de Barragán y definitivamente lo admiro muchísimo por lo que hizo. Y yo recuerdo que vivía en Las Arboledas y mis abuelos vivían en el sur de la ciudad, unos en San Ángel, otros en Coyoacán, y íbamos a visitarlos el fin de semana. Y cuando íbamos por el periférico, a mí me entristecía mucho lo que veía, todavía me entristece, un caos. Gris, pocos árboles, muchos espectaculares, mucho ruido visual, nada atractivo estéticamente. Yo creo que México es un país lleno de valor estético, pero hay que rascarle a veces para encontrarlo, y más en esta ciudad. O sea, hay zonas en la ciudad que amo. A mis hijos les encanta ir a la Roma y a la Condesa y a Polanco, pero si tú te sales de esas regiones lindas, pues hay mucho desastre urbano, hay mucha fealdad. Entonces, yo me imaginaba a mí misma ir con una varita mágica, ir echando chispitas y que todo se iba transformando, y mi ideal era como Suiza o Alemania. Entonces veía, ya sabes, estos típicos calendarios en donde estaban todas las casitas perfectas con sus florecitas, y tenía unas primas que su papá es alemán y iban cada año a Alemania, y entonces cuando éramos chiquitos nos invitaban a su casa cuando regresaban de todo el verano en Europa y nos enseñaban en transparencias lo que habían visto, ¿no? Y yo estaba obsesionada con Europa, soy adicta a Europa, me encanta su estética, me encanta como finalmente pues el occidente pues, está muy influenciado en este país, ¿no? Aunque seamos América, creo que traemos, o sea,
madre patria, no la podemos negar, a España, y entonces tenemos mucho de eso. Y a mí me llamaba mucho la atención este tema estético de estos pueblos en Alemania o en España o así, que cada que voy, pues digo, ¿por qué México, que tiene tan bonita geografía, no piensa en eso? O sea, tú vas por la carretera a Cuernavaca, que es hermosa, y pasas Tres Marías y es deprimente. O sea, digo, es que ¿cómo podríamos cambiar esto? Entonces dije, tengo que hacer algo que pueda contribuir a que las cosas sean más lindas. Te digo, me apasiona el tema de la belleza y creo que la belleza debe estar en la canasta básica y que todo el mundo debería de vivir en entornos bellos. O sea, cuando voy a Italia y estoy en Milán, digo, claro que los italianos son unos genios, pero los italianos desde que nacen están rodeados de belleza, porque cualquier pueblo al que vayas es hermoso. Y está cuidado y está pensado en más. Ahora, antes de ir a Milán, que estuve en Toscana y somos mi esposo y yo adictos a la Toscana y nos encanta recorrerla, a él le encanta el vino. Y yo digo, es que cada pueblito, cada carretera, los árboles, todo está diseñado. O sea, no es casual. De hecho, un poco limpiaron Europa y lo diseñaron a su gusto y no es nada natural, que también me gusta la belleza natural, ¿no? Cuando puedes ir a un lugar como en México, que puedes estar en la sierra y que no lo ha tocado el hombre y que es maravilloso, o que vas a las Barrancas del Cobre, que son espectaculares, o cosas así, ¿no? Pero en Italia todo está diseñado y todo es perfecto. Digo, por eso son tan buenos, porque ellos desde que nacen están viendo cosas bellas. Entonces, para ellos es más fácil entender como la armonía, la proporción áurea. Aquí tenemos un hándicap y es que hemos vivido en ciudades muy caóticas, con mucho graffiti. A mis hijos cuando eran chiquitos les traumaba el graffiti. A mí me sigue traumando, pero dicen, mamá, ¿por qué pintan? ¿Y por qué si era cantera y lo grafitearon todo? ¿Y por qué hay espectaculares? ¿Y por qué hay pues, cosas que son contaminantes estéticamente? O sea, no solo el ruido, sino visualmente hay una contaminación. Yo me considero privilegiada porque desde que era muy niña me educaron mucho el tema estético. Me llevaban a museos, me hablaban de la belleza, me hablaban del color, de la proporción. En mi familia a todos les gusta mucho el arte. Yo me casé con un músico y entonces a nuestros hijos se los hemos inculcado, y creo que haber vivido rodeada de arte es un privilegio que no todo el mundo ha tenido, y yo quisiera que más gente lo pudiera tener. Entonces fue por eso que decidí que me quería dedicar a transformar espacios para ayudar a que las personas vivan mejor, que de hecho es la misión y la visión de la firma que dirijo. Hay mucha diferencia entre el diseñador de interiores que ocupa distintos elementos para poder hacer su obra, al caso tuyo, que tienes la capacidad de incluso proveer eso que lo va a componer. Creo que es una diferencia fundamental. Mira, yo me he ido como preparando para hacer lo que hago y estudié arquitectura primero, 5 años. Luego hice una especialidad en diseño de interiores, entonces salí con arquitectura de interiores 6 años, y luego estudié diseño inmobiliario, y luego me fui también a Italia como a especializarme en diseñar mobiliario, que es distinto, es más como industrial. Yo creo que todo lo que he ido estudiando y sigo estudiando todo el tiempo te hace tener como esta capacidad más global. Por eso a mí me gustó estudiar arquitectura, y creo que alguien que nada más estudia interiores o que hace solo diseño industrial, alguien que estudia arquitectura, pues tienes como la visión global. Pero si solo estudias arquitectura y no tienes como la visión al detalle como la tiene un industrial, pues te falta como un concepto. Por eso aquí en la firma tenemos interioristas, arquitectos, industriales, diseñadores integrales, y siento que el hacer trabajo como en equipo y tener un equipo multidisciplinario enriquece cualquier proyecto. Yo creo que soy muy exigente, sobre todo en el cuidado a los detalles, pero yo aprendo todos los días del equipo que tenemos, porque además cuando yo estudiaba en papel y lápiz. Hasta el último semestre empecé a estudiar AutoCAD, ¿no? Ahora todos hacen todo en la compu, y a veces me dicen, ¿no crees que es una desventaja el que tú no soy nativa digital? Ya soy más mayorcita, uso muchísimo la tecnología, pero pues no domino a la perfección los programas, honestamente. Pero creo que a mí me dio mucha ventaja el poder pensar en papel y en mano, que luego cuando se acostumbran a la tecnología como que les cuesta trabajo, por ejemplo, escalar. Yo soy muy cuidadosa en el tema de la escala, de entender qué dimensiones tenemos, y cuando lo haces todo digitalmente luego pierdes esta capacidad. O sea, yo veo un plano y le digo, estás fuera de escala. ¿Por qué? Digo, ese sofá está muy largo, no puede ser 3 metros. Es que no, son 2 metros. Le digo, mídelo. ¿Cómo sabías? Le digo, el ojo se va educando. Claro. Entonces, yo creo que a lo largo de mi carrera profesional me he dado cuenta que es importante
ser cuidadosa en todo y diseñar mobiliario a la medida y hacer carpintería de obra y terminar bien las cosas es parte esencial para que un espacio se vea bien. Entonces yo dedico mucho tiempo a capacitar aquí al equipo a que entiendan las sutilezas del diseño de mobiliario sobre todo que va empotrado. La verdad es que sí hice un desarrollo de mobiliario separado. Por ejemplo, hicimos sillas, mecedores, sillones. Es de las cosas más difíciles de diseñar. Y ahora la verdad es que he optado por usar diseños que ya están hechos, que ya están probados y que funcionan muy bien y ofrecer distintas opciones a los clientes y nada más hacemos como pues elegir qué tono de madera o si es metal o qué tapicería, si lleva tachuelas o si lo vamos a veces todavía hacemos prototipos y hacemos caprichos, que eso encarece las cosas, pero en realidad la especialización es en vestidores, cocinas, closets, puertas, libreros empotrados, muebles de televisión, celosías, canceles, plafones, o sea, todo lo que va integrando un espacio. ¿Cuáles serían las recomendaciones en cuanto al emprendimiento? Porque creo que muchos, tanto diseñadores como arquitectos, sueñan con llegar a decir, quiero hacer las cosas a mi manera, pero ¿qué significa realmente ponerse ahí? Mira, yo creo que es un gran tema, el tema del emprendimiento. Yo me considero emprendedora por accidente. Llevo ya 10 años perteneciendo a una asociación de emprendimiento que me ha ayudado muchísimo y me siento muy orgullosa de decir que pertenezco a esta asociación. Es una agrupación mundial en donde hay capítulos en todas partes del mundo. Yo pertenezco al capítulo de la Ciudad de México hace más de 11 años y me ha ayudado mucho. Pero yo en realidad emprendí por accidente. Yo emprendí porque yo quería hacer lo que hoy hago. O sea, yo tenía clara la meta y dije, bueno, no sé qué tenga que hacer, pero lo voy a hacer. Y sobre la marcha fui aprendiendo, pero nadie me habló de emprendimiento, nadie me enseñó a administrar, nadie me enseñó a cobrar, nadie me enseñó a hacer presupuestos. O sea, tengo muy desarrollada la parte creativa. Bueno, ahora sí he ido desarrollando la otra parte. O sea, porque me he enfocado en saber de materiales, de proporciones, de diseño, de colores, de mezcla de cosas. Pero eso es una parte y la otra parte es pues, montar una empresa que funcione y que sea rentable. Y es un tema bien complejo. Entonces yo emprendí mi primer emprendimiento, me lancé así como el Borras. Justo les decía que tenía una socia, que luego ya esta socia, yo la invité porque de hecho era novia de mi actual esposo y él me dijo cuando hice esta sociedad, ¿por qué le diste el 50%? Sí, tú tienes más experiencia, tú pusiste más dinero, tú tienes los contactos y tú hiciste todo. Y yo le dije que porque era muy romántica y yo creo en que así iba a ser más parejas las cosas. Después de 14 años de sociedad, llegó un punto en que dije, yo ya no puedo seguir con esta sociedad porque, como te digo, no estamos alineados. Ella muy talentosa, de hecho ella sigue haciendo diseño, es muy buena, tiene muy buen gusto, es muy trabajadora, pero tenía una visión y yo tenía otra y yo ya no me sentía nada a gusto. Entonces dije, tengo que volver a empezar. En ese momento creo que fui muy inocente en la forma en que me separé. En realidad le tuve que haber pedido dinero en esa separación o haber deshecho la marca y que ella volviera a empezar una serie de cosas. Pero al final aprendí. Fue un aprendizaje caro, me costó mucho, pero dije, quiero hacer una firma que tenga más esta visión antropológica que yo pueda dirigir. Me asocié con mi esposo y llevo ya 13 años en esta firma y ha sido apasionante porque ahora sí he hecho lo que yo he querido, como he querido. He cometido muchos errores, pero bueno, he aprendido. Para mí cada error es un nuevo aprendizaje. Y me metí a estudiar en el IPADE, luego me fui a estudiar a Harvard y me he metido mucho en entender cómo optimizar al máximo y hacer realmente una empresa, porque un emprendedor al principio es un autoempleado y trabajas más que nadie, y cuando tienes tu propio negocio tienes que entender que nunca descansas y aunque estés fuera sigues trabajando. Y es lo que les decía a las niñas en Milán. Nos fuimos a dormir a las 11, pero yo de 11 a 1 de la mañana me conecté a México, tuve juntas, tuve Zooms y seguí trabajando porque tenemos un lanzamiento, tenemos una presentación, tengo una serie. O sea, está muy padre Milán, pero o sea, tienes que dormir menos horas para que te dé el tiempo. Y si tienes claro que haces algo que te apasiona y trabajas todo el tiempo por tu pasión, todas estas dificultades, porque fácil no es. No. O sea, es un placer, es un privilegio, me siento súper afortunada, pero quien te diga que es fácil te está mintiendo. Hay que trabajar mucho, dedicarle muchas horas, hay que aprender rápido y hay que buscar ayuda.
lo más inteligente que puedes hacer es acercarte a alguien que realmente sepa. Yo por eso me metí a este grupo que se llama EO, o EO, que es de Entrepreneur Organization. Ahí he aprendido mucho, por eso me metí al IPADE, por eso busqué mentores, me acerqué con gente que me dijera, y siempre estoy tratando de estudiar, leo mucho. Y cuando digo leo mucho, leo 2 libros promedio al mes. Y leo todos los días. No me voy un solo día a la cama sin haber leído aunque sea 2 páginas. Exacto. Digo, no me puedo, o sea, y a veces son 12 de la noche y digo, no puedo dormir porque hoy no he leído. Tengo que leer. Y tienes que prepararte todo el tiempo para que las cosas puedan funcionar. Y en el camino, bueno, tienes que rodearte de gente que sepa más que tú, de gente que admires, de gente con la que confíes. Entonces me tardo mucho en contratar. Mis hijas dicen que debería ser un reality show del drama que es contratar a alguien, porque leo muchísimos currículums, entrevistamos a un chorro, hacemos todo un proceso para que puedan entrar. Esto ha ido evolucionando. Al principio yo les rogaba a la gente que trabajara conmigo y me di cuenta que era un súper gran error, porque pues yo estoy enamorada de mi proyecto, pero el otro no. Entonces necesito que los que se unan a mi proyecto le tengan tanto amor como yo y que compartan mi sueño. Y entonces cuando compartes el sueño también dan la vida por el negocio o por la firma, porque digo, ellos también se benefician. Entonces hacerte de un buen equipo es esencial. Y no pensar que yo voy a saber más que todos. Evidentemente en el tema de administración soy bastante... Tengo muchos handicaps, muchas áreas de oportunidad, y siempre he dicho, necesito a alguien que sepa más que yo y que me ayude. En esto de confiar mucho, a veces me he equivocado, por confiar tanto, pues han abusado de mi nobleza. Digo, bueno, hay que corregir, recalibrar y seguir adelante, pero sí creo que muchos de los que hoy están en mi equipo son gente talentosísima, que en muchos temas saben mucho más que yo, sobre todo el tema digital. Tengo unas balas que dominan los programas, hacen, deshacen. O sea, yo sé lo que quiero hacer, pero ellos son mucho mejores que yo. Pero creo que esto enriquece a la firma y esto me da la posibilidad de que a todos los clientes que llegan les podemos ofrecer lo mejor. Yo creo que delegar es un arte que se cincela a punta de confianza, de experiencia y de ir aprendiendo. ¿Cuáles serían las red flags, como les llaman los jóvenes hoy día, que tú cuando lo notas al leer un currículum o al contratar a alguien, o mejor dicho, al no contratar a alguien, dices, híjole, es que por esto yo creo que mejor no? Mira, yo creo que hay algo que es esencial cuando te vas cuando vas a invitar a alguien que se meta a tu propio equipo, que es algo que no suma, multiplica, y es la actitud. La actitud no es fácil de cambiar, y eso hay que visualizar cómo es la actitud de ganas de hacer las cosas, la actitud de dar un poco más de lo que tú le estás pidiendo. O sea, el típico que contratas a alguien y dices, estas son las horas de trabajo, pero ves que la primera semana se pone intensa y está dispuesto a darte 1 hora más y regalártela porque sabe que tú luego se la vas a reponer, no es que vas a abusar de esa persona, pero esta actitud es esencial. Yo cuando tengo al final acabo de contratar a alguien, al final del periodo tenía 3 sobre la mesa, 2 con mucho mejores habilidades técnicas, más conocimiento, mucho más empapados en el tema que a mí o sea, más expertise. Pero tenía otro con menos expertise por ser más joven, pero con mucho mejor actitud. Y mi criterio fue, me voy por el joven que tiene mejor actitud, porque los handicaps que pueda tener, esos se resuelven con ganas de aprender. Y si él está dispuesto a aprender y además reconoce que, digo, cuando es jovencito no puede tener la experiencia de uno que ya tiene más años en el medio, ¿no? Hay que apostar por esta juventud y hacer que crezca en el camino y hacer que se enamore de la firma. Y cuando te enfocas en ver que tengan esta buena actitud, la verdad es que el camino y el proceso es mucho más enriquecedor. Y al final acabas aprendiendo muchísimo de esta persona que tiene ganas de hacer las cosas, porque siempre sigue estudiando, se siguen preparando y sí lo he visto. Antes que no era tan quisquillosa en contratar, cometí muchos errores en el camino, honestamente. Sí me fui dando cuenta que para mí lo principal es, bueno, que les guste lo que hagan, que disfruten el trabajo y que tengan buena actitud. De hecho, en uno de los valores de nuestra firma, tenemos 5 valores, es la felicidad, y mucho me lo han cuestionado, pero para mí alguien que no es feliz haciendo lo que hace no es el candidato para hacerlo. De hecho, yo he dado muchas mentorías a jóvenes emprendedores y yo siempre les digo, si no amas eso que vas a hacer, estás en un camino equivocado.
O sea, no importa el emprendimiento que sea, pero tienes que encontrar cuál es tu pasión. Y eso que te apasiona, en eso tienes que trabajar, porque las cosas se ponen muy difíciles. Pero si te apasiona, vas a tener como esta adrenalina que necesitas para trabajar muchas horas. También me preguntan, ¿cómo aguantas trabajar tantas horas? Yo amo mi trabajo, o sea, a mí me ilusiona el lunes y digo, ya quiero llegar a trabajar y me falta tiempo para hacer todo lo que quiero hacer, porque disfruto lo que hago. Y creo que ese es un elemento que es relativamente común, tal vez no tanto, para todas las profesiones del ámbito creativo, artístico, de desarrollo de contenidos, por ejemplo, y creo que ese es un elemento que sí es muy importante, ¿no? Si tú no te diviertes haciendo el trabajo que estás haciendo, pues no estás haciendo bien tu trabajo. Yo creo que es desde que decides que vas a estudiar. A mí mi hija está por acabar la prepa, ¿no? Y ella se frustra porque así la hemos venido educando de sus amigos que deciden porque ahí ganan más dinero. Jamás vayas a estudiar algo porque ahí vas a ganar más dinero. Nunca pienses en el factor dinero. Tú piensa en que disfrute lo que haga mientras trabajo. O sea, qué tristeza trabajar por una quincena o por un sueldo. O sea, yo pienso que el mundo sería otro si todos trabajáramos porque amamos nuestro trabajo, independientemente de la remuneración. Obviamente es importante, ¿no? Hay que comer, hay que pagar las cuentas, pero jamás en mi vida fue un cuestionamiento de qué voy a vivir. O sea, yo siempre pensé, esto quiero hacer, esto me gusta y lo demás vendrá. Y luego, bueno, me casé con un músico que la misma historia. Me acuerdo cuando era novia de él, mis amigas me decían, ¿y de qué van a vivir? Y yo les respondía, de arte y amor. Me decían, se van a morir de hambre. Y la realidad es que todo lo contrario. Creo que tenemos una vida súper rica. Y no me refiero económicamente, porque no ese tipo de riqueza, sino de experiencias, de pasión, de cosas que compartimos, de amor al arte, de el amor a la música, el amor a las cosas bellas. Entonces, eso enriquece mucho de contenido en nuestra relación y hace que, te digo, voy a cumplir 26 años y sigo sintiendo maripositas en la panza de ilusión cuando lo voy a ver. Entonces, creo que eso, sin duda, es el mayor de los éxitos. Y aparte estás mencionando algo muy importante, que no necesariamente tiene que estar casado con el presupuesto. Incluso, ahorita entraremos en detalle en el tema de diseño de interior, pero creo que no necesariamente tiene que estar casado con el presupuesto el atreverse a experimentar cosas diferentes, porque lo hay de todo. O sea, todo lo que hay bajo el sol puede ser una experiencia diferente si tú te atreves a experimentarlo así. Yo estoy convencida de que las cosas que valen la pena en la vida no son las más costosas, son en las que más trabajo y mente y corazón has puesto. Igual en el diseño. Tengo una anécdota que les cuento mucho a mis clientes. Es de un cliente que un día me habló y me dijo, necesito ayuda, esto es un llamado de socorro, auxilio. Y yo, a ver, ¿qué pasa? Y me cuenta, compré una casa, compré un desarrollo, yo soy desarrollador y constructor, hago muchas casas y compré un desarrollo en Acapulco y le he metido dinero y cada vez queda más feo. Yo pensé que entre más cosas más lujosas pusiera, esto iba a quedar mejor y entre más pasa el tiempo lo estoy arruinando y necesito ayuda. Y le dije, no te preocupes, podemos ir, verlo. Efectivamente, cuando fui y vi la casa, dije, para llorar. Terrible. O sea, decías, no puede ser mármol negro, mármol azul, mármol de colores, cornisas. No, todo era un desastre. Dije, mira, de entrada hay que entender el entorno. Estás en Acapulco frente al Pacífico y estás haciendo como si fuera un palacete francés, o sea, no, las cornisas, las molduras, los techos redondos, las columnas redondas, o sea, el mármol negro, no, a ver, vamos a trabajar un concepto, te lo vamos a cambiar. Total, le presentamos el proyecto, le dijimos lo podemos remodelar, le encantó, nos dejó hacerlo, lo hicimos y le entregamos. Y el día que le entregamos, pasaron algunos meses. Ya hicimos un brindis, tenemos esta tradición de descorchar, hacer un brindis, brindar para que sean muy felices. Y me abrazó y me dijo, hiciste magia, no lo puedo creer. O sea, gasté menos con las cosas que hiciste tú, quedó 1000 veces mejor de lo que yo había hecho. Y efectivamente, no lo más lujoso es lo mejor. O sea, él pensaba que porque estaba comprando puras cosas caras todo iba a funcionar, pero la forma de combinarlo hacían un cortocircuito terrible. Luego nos contrató para hacer un nuevo proyecto porque quedó encantado. Entonces, yo creo que el buen gusto no tiene nada que ver con el dinero, tiene que ver con educación estética, con entender qué combina con qué. O sea, no tienes que tener un súper presupuesto para vivir bonito. Yo he ido a casas muy costosas, muy caras, horrorosas. Y he ido a casas chiquititas y sencillas, hermosas, en donde te sientes a gusto. Yo creo que es un tema que se puede educar si uno quiere, pero hay que trabajar. O sea, no es, ay, naciste con talento, naciste con buen gusto. No, a ver, uno lo refina.
Uno aprende a observar, a mirar, a ver, aprende de las otras cosas que ve, aprendes cuando viajas, aprendes cuando ves un libro, aprendes cuando ves un blog o aprendes cuando ves Pinterest. Y hoy hay que aprender a editar porque tenemos tal cantidad de contenido que es difícil saber de todo lo que ves, llega a ser abrumador, pero hay que aprender a sintetizar esto que vemos. Esto es una de las inteligencias de las que habla Howard Gardner, que me encanta, de la inteligencia de la síntesis, de aprender a digerir inclusive las noticias que escuchas, ¿no? A cuáles les haces caso, a cuáles no. Y eso implica un ejercicio intelectual. Es decir, el buen gusto no es para los flojos, es para la gente estudiada, que hace reflexión, que puede tener capacidad de introspección, capacidad de contemplación y de asombro. O sea, tienes que seguirte asombrando de las cosas bellas que el mundo te ofrece. Un atardecer. O sea, los mejores espectáculos son gratuitos. Claro. El atardecer y el amanecer. O sea, ir a ver un amanecer, inclusive en esta ciudad, es un espectáculo. Además, si tienes suerte y se ven los volcanes, es una belleza. Solo hay que levantarse temprano. Nadie te cobra por verlo. Y así un montón de cosas, pero uno tiene que estar dispuesto a darse ese tiempo para admirarse, para reflexionar, para estar con uno mismo. Y entonces eso te hace desarrollar el buen gusto. Pero tienes que querer. ¿Cuáles son los elementos culturales a donde tú acudes? Por ejemplo, no sé, obviamente tienes una gran referencia en cuanto a la música, ¿no? Por supuesto. Pero ¿cuáles serían esos espacios o ese tipo de obras que dices, híjole, tengo que regresar aquí? A ver, soy adicta a los museos, en concreto a ver arte de pintura. Entonces, de hecho, tengo un hijo de 10 años que me dice, mamá, hace mucho que no vamos al Munal y no he ido al Jumex. Y él te dice, ¿qué obra vio? Si la vio en el MoMA o la vio en el Reina Sofía o lo vio en Pittsburgh o la vio, o sea, se acuerda de qué museos ha ido, se acuerda de hace 6 años para acá, pero mis hijas igual, o sea, llegan y te dicen, mamá, eso es tipo Mondrian, esto es tipo Picasso, porque desde que son muy niños vamos a museos, porque a mi esposa y a mí nos encanta, ¿no? Tenemos todo un conflicto con el arte contemporáneo, de si nos gusta, no nos gusta, si es toma de pelo, no. Yo estoy un poco en contra desde Duchamp, que ya no es contemporáneo, ya es del siglo pasado, pero a mí Duchamp y su manifiesto y el retrete, nada más no puedo con eso. Y a mi esposo le parece una genialidad. Entonces siempre traemos esta eterna discusión del retrete de Duchamp, que ahora hay varias versiones. Sí. O sea, lo hemos visto en la Tate, inclusive hace poco en el Jumex. Es una discusión que traemos continua, ¿no? A mis hijos, si les preguntas, su museo favorito es el MoMA, y los hemos llevado varias veces. Y les encanta ver estas exposiciones. Y el MoMA es menos audaz tal vez que el Whitney, ¿no? O el mismo Jumex aquí, que tiene muy buena propuesta, que ahora no hemos ido a ver Hearst, que ya me reclamaron que tengo que irlo a ver. Pero vamos mucho a museos, aquí en México y fuera de México. Por supuesto, los conciertos. A mí me gusta la música clásica, me encanta la música sinfónica, me encanta ir a conciertos, nos gusta mucho la ópera. A mí no me gustaba, este es un gusto adquirido gracias a mi marido. A mis hijos les encanta la ópera y dicen que es un gran espectáculo y sabemos la trama, conocemos al director y quién va a ser la soprano y cuál es y quién hizo la producción. Entonces nos empapamos mucho y entre más sabes, más disfrutas. Y me encantan los estrenos mundiales de música contemporánea. Mi esposo tiene muchos amigos músicos, compositores. He tenido la fortuna de estar en muchos estrenos mundiales en Nueva York o en Los Ángeles. Hace poco estuve en Berlín y sentarte a escuchar por primera vez una música que nadie ha escuchado es algo muy mágico, que me encanta. A veces me gusta, a veces no. Tengo mis favoritos, otros que no acabo de entender. Sobre todo lo atonal y yo no nos llevamos. Yo soy más occidental, más tradicional tal vez, pero eso me gusta mucho. Y luego viajar. Me encanta viajar. Tengo ciertos espacios que nos encanta conocer, que son bibliotecas y universidades. Nos conocemos muchas universidades, a mi esposo le encanta el tema docente, entonces viajamos y vamos a conocer la biblioteca y la universidad. Entonces conocemos la universidad y el espacio arquitectónico. Entonces eso siento que me va enriqueciendo para poder tener mejores habilidades y herramientas para hacer un mejor diseño para los clientes. Entonces, todo de lo que me voy nutriendo, pues me ayuda. Y pues me gusta conocer bonitos hoteles. De hecho, me gusta mucho el lujo en los hoteles. Y no me refiero al lujo a hoteles 5 estrellas. Me gustan los hoteles boutique, que son pequeños o que son un castillo o que eran una hacienda y que se hizo hotel y que tienen pocas habitaciones. Me encanta conocer esos lugares y me encanta comer. Amo la comida, amo la gastronomía y me gusta todo lo que pasa alrededor de la comida. O sea, la historia que hay detrás de la comida, de cómo se prepara, de dónde vienen los ingredientes, de cómo te los
lo sirven a la mesa. Siento que alrededor de la mesa pasan muchas cosas muy mágicas, por eso me gusta diseñar comedores y cocinas, pero cómo se emplata la comida, cómo se prepara el plato, degustar los sabores. Entonces siento que todas estas experiencias pues van enriqueciendo mi capacidad creativa. Y que aparte, en particular el tema de la cocina a mí me llega un poco porque mis padres tuvieron un restaurante que lo abrieron cuando yo tenía 8 años y lo cerraron cuando tenía 22. Entonces yo nací básicamente en un restaurante. ¡Qué maravilla! Conozco bien la cantidad infinita de microrelatos que hay detrás de lo que el cliente tenga su plato de pozole. Hay miles de historias. Sí, de todo tipo. Y que creo que ahí es interesante porque en el ámbito, por ejemplo, ya del diseño de una cocina, de un corporativo, de un hotel, de un restaurante que va a atender a 300 personas en un turno de desayuno, 500 en el de la tarde y 800 en la noche, es completamente diferente el cómo trabajas. No, inclusive las cocinas, lo que yo te decía, hay familias a las que nunca entran a la cocina, lo van a dejar al servicio. Hay quien sí se mete de lleno a la cocina. Entonces uno tiene que entender muy bien para quién está diseñando y hay que estudiar mucho. Sobre todo en el tema de la cocina hay que entender muchas cosas, ¿no? ¿Cuál es tu triángulo famoso de la funcionalidad? Yo tengo un primo chef con el que he hablado mucho y es un gran chef al que admiro mucho. Y además justo ayer hablaba con mi hermano y ¿sigues viendo lo que pone el gol? Ya lo dejé de ver porque voy a engordar, porque todo se me antoja y todo lo quiero hacer. Es muy bueno, pero hay que entender muy bien lo que pasa atrás. Por eso digo que uno tiene que enamorarse del estudio. Yo a mis hijos siempre les he dicho, a mí no me importan los 10, a mí me importa que aprendas. De lo que se trata es que te enamores del conocimiento. Da igual si te lo reconocen o no. Si te pusieron un 6, pero tú aprendiste, yo te aplaudo el 6. Inclusive a veces he aplaudido un 3. En matemáticas a una de mis hijas. Digo, pero fue un buen 3. Le dije, bueno, un buen 3. Venga, porque, o sea, en realidad mis hijos como que se van todos un poco hacia lo artístico, pero creo que lo que más vale de ir a la escuela es enamorarte de la posibilidad de aprender cosas nuevas. O sea, creo que el sistema educativo también tendría que evolucionar y dejar de estandarizar a los niños y de calificar, como entiendo que tiene que haber evaluaciones y tienes que valorar si aprendieron o no, pero digo, tú nunca vayas por una calificación, así como no debes ir por una quincena, tú debes ir porque amas lo que haces. Si la quincena es buena o regular ya irás viendo, pero no debes de pensar de esa manera. Por eso te digo que mi hija me dice, mamá, es que tal amigo está equivocándose, quiere estudiar esto porque ahí van a pagarle mejor que en esto que le gusta más. Le digo, pues sí se está equivocando, pero también tienes que entender que hay libertad. Claro. Y él, si quiere tomar su decisión, allá él, pero yo aplaudo que mi hija se está lanzando a una profesión compleja y audaz por amor a lo que quiere hacer y no le está importando para nada el tema económico. Platícanos cuáles son los proyectos que tienes a futuro, que te están entusiasmando actualmente. Bueno, ahora tenemos este de Espacios de México que apenas lanzamos y que hay mucho que hacer sobre este proyecto. Este proyecto es un recorrido audiovisual que lo estoy haciendo a la par con un director de cine, amigo mío, en el que nos apasiona a los dos el tema estético, nos apasiona el tema de México y de mostrarle al mundo lo bello que hay en este país. O sea, yo digo, está increíble ir a Milán, pero hay que voltear y ver todo lo que este país tiene que ofrecer, no solo a México, sino al mundo. Entonces nos embarcamos en esta idea de compartir los mejores espacios que hay en México. No están diseñados por mí, sino por colegas que admiro, y la idea es mostrar desde los súper grandes hasta los chiquitos que están empezando, pero que están haciendo bien las cosas. Entonces ya grabamos la primera temporada, apenas subimos el manifiesto y vamos cada semana a ir subiendo un capítulo en el que mostraremos estos espacios. En la primera temporada grabamos en Mérida, Puerto Escondido, San Miguel de Allende, Puebla y Ciudad de México. ¿Cómo lo podemos encontrar? En YouTube, okay, en Espacios de México, y ya vamos a empezar a bajar ya abrimos nuestro Instagram y vamos a ir bajando en TikTok todo este contenido para que puedan ver estos espacios. Y la idea es como compartir este gusto estético y que la gente que lo vea aprenda. Decidimos después de muchos años de analizarlo, pensarlo, replantearlo y volverlo a plantear que los contenidos van a ser cortos para que no sean aburridos y los puedas consumir pronto. Entonces cada video dura entre 1 minuto a 2 minutos, hay algunos de 50 segundos y no son videos narrativos en los que te digo que estás viendo porque ya lo estás viendo, sino que hacemos una reflexión como hacia la intimidad para que pienses y reflexiones. Y luego en los copies, bueno, vendrá toda la información dando todos los créditos, ¿no? Quién diseñó, quién proyectó, claro, quién es el arquitecto, toda la gente que interviene en cada espacio. Y la idea es, pues, cada semana compartir un contenido diferente y nuestro sueño es llegarle a mucha gente.
y bueno, estamos trabajando en eso. Ya tenemos fecha para el lanzamiento de la segunda temporada, que va a ser el año que entra, el 27 de marzo del 2005. Y vamos a presentar el primer libro de la primera temporada, que se llama Espacios de México. Y vamos a presentar el primer libro que ya estamos trabajando en su diseño. ¡Qué maravilla! Entonces, sí hay bastante. Y por supuesto, ya empecé a trabajar en el Hogares 4. Apenas presenté el 3, pero ya estamos presentando en el 4. Ya estamos trabajando para el 4. ¡Qué maravilla! Oye, por cierto, de hecho, aprovecho el espacio para anunciar que también vamos a hacer una dinámica, una trivia en redes sociales para que nuestros seguidores puedan estar, no puedan conocer directamente estos libros. Y bueno, por supuesto, la invitación es de que te conozcan también a través de redes sociales. Eso es algo que me ha parecido fabuloso, porque tú compartes mucho de tu trabajo en este tipo de plataformas y pues eso facilita mucho también. Lo digo tal vez no como uno como necesariamente como cliente, pero también como estudiante, pues te da una cartera de información fabulosa. Yo creo mucho en compartir y justo por eso hago Espacios de México. Para mí Espacios de México es como un homenaje al país. Es como decir, quiero dejar un legado de las cosas que se hacen bien en el país, porque me ha costado mucho tiempo, dinero y esfuerzo, pero estoy apostando a eso porque creo que cuando a uno le da bien tienes que compartir tus experiencias, compartir lo que has hecho, y me encanta que la gente aprenda de mi trabajo. Me diga, oye, te copié, o vi esto. Mis hijas me dicen, mamá, ¿no te da coraje que tan descaradamente te copian? Le digo, mira, desde que era niña me copiaban y yo siempre he pensado que si alguien te copia en lo que haces es porque les gusta lo que haces. Le digo, en vez de yo ir tras la tendencia, estoy creando tendencia. Entonces, si la gente quiere copiar lo que yo estoy haciendo bien y además lo hacen bien y lo mejoran, todavía mejor. Entonces, yo estoy a favor de inspirarte en lo demás. Quien me diga que llega y va a hacer algo de la nada, miente, porque todos los que diseñamos estamos diseñando a partir de algo que ya se hizo antes. Entonces siempre hay inspiración de otras cosas que estás viendo que te van nutriendo. Entonces yo me siento muy honrada y halagada cuando a los estudiantes o a los colegas les gusta mi trabajo y siguen mi trabajo o te agradecen las cosas que compartes. Pues me siento muy halagada y pues pienso seguir haciéndolo. O sea, yo no soy de la idea que sea privado, que nadie más lo vea. No, todo lo contrario, hay que compartir y pues por eso publico en redes sociales, por eso publico libros, porque pues quiero llegar a más gente. Y no se trata de que compres mi libro y me contrates. Se trata de que a lo mejor compras mi libro y a partir de lo que ves en el libro te inspiras y mejoras tu espacio. Y yo digo, qué maravilla, ya cumplió su función. Yo creo que esa es una de las enseñanzas o de los recursos más interesantes que puede haber actualmente para los jóvenes, porque hace algunos años mencionabas a Luis Barragán. Bueno, él en vida tuvo un crecimiento enorme, fue famosísimo, pero y tenía la posibilidad de compartir muchísimo de su legado estando, ¿no? Cosa que tú también estás haciendo actualmente con tus libros, con tu trabajo. Pero yo creo que hoy día, a partir de las redes sociales, de que tengas un teléfono y que puedas ir compartiendo todo lo que hagas, pues creo que es una característica que sí es muy diferente actualmente que en otras épocas, que los jóvenes creo que tendrían que estar activamente trabajando. Yo pienso que es una gran oportunidad el momento específico del mundo en el que estamos hoy. Yo cuando era estudiante, que soñaba en ir a Milán, tenía que ir a la biblioteca de la universidad, apuntarme para que cuando llegara la Domus, que era la revista que era el compendio de toda la feria, pues la pudiera ver y la tenía que apartar. Llegaba 2 meses tarde y había que apartarla y pues te limitabas a lo que publicaban ahí. Hoy puedes no haber ido al Milán, pero puedes haber visto en vivo mucho más de lo que yo vi que estuve ahí. Porque puedes ver, a qué marca quieres seguir, a qué diseñador quieres seguir. Hay una cantidad de información que es abrumadora. Nada más hay que aprender a cómo editar todo lo que ves. Pero es una gran posibilidad porque puedes haber viajado sin viajar. Porque puedes llegar a muchos lugares y por eso hacemos Espacios de México, porque igual no tienes acceso a todos los lugares, pero cuando está contado cinematográficamente para que otros lo vean y entiendan el diseño, pues puedes como introducirte a este mundo sin haber ido y haber aprendido. Entonces lo que queremos es como compartir todas estas posibilidades que hay de aprendizaje. Entonces yo creo que es un momento bien interesante. A veces me dicen, porque yo los invito mucho aquí a usar inteligencia artificial, y me dicen, no, pero nos va a sustituir. Le digo, no, es como cuando llegó la computadora. No sustituyó a nadie, nos va a facilitar el trabajo. Hay que entender que la tecnología debe estar al servicio de nuestro quehacer y el quehacer creativo nunca va a desaparecer. Sí, siguen haciendo falta creativos que están dispuestos a ejecutar el trabajo y hay que entender todo lo que la tecnología ofrece para poderla usar y ponerla al servicio nuestro y de nuestros clientes. Entonces yo sí le entro mucho a la tecnología, le entro mucho al tema de los sistemas. Creo que a medida que sistematicemos mejor nuestros procesos, damos un mejor servicio. Siempre estamos como actualizándonos, entendiendo, analizando distintas opciones para
dar mejor seguimiento, hacer mejor la ejecución del proyecto, porque, como te digo, hacer una remodelación o un proyecto son tantos factores que tienes que cuidarlo todo para cumplir en tiempo y forma. Realmente no acabaríamos en una sola plática, en una sola entrevista, no acabaríamos de entrar en todos esos detalles que significa llevar a cabo un proyecto de esta naturaleza, pero de verdad te agradezco enormemente esta plática. Es para mí todo un gustazo haber tenido la oportunidad, ya de segunda ocasión, ya habíamos tenido oportunidad de venir contigo, pero en otra dinámica, y bueno, durante el video vamos a estar compartiendo escenas de este lugar, de tu maravilloso espacio, que aparte siempre me llamó la atención, y con eso quiero cerrar, el elemento mexicano de las mulitas, que tienes varios como burritos por ahí, me fascinó. He de confesar que ese diseño es de Konstantin Grig, lo vi en Milán y me lo fusilé. Eso no es inspiratería, es un fusil. El de Konstantin Grig es para Magis, es metálico y es muy pesado, pero me encantó el diseño y lo repliqué en 3 tamaños más pequeños en madera, y la verdad es que es como un sello. Pero no puedo decir que es mi diseño, la verdad es que le reconozco a Konstantin, que es un gran diseñador, que es suyo, y yo nada más lo repliqué, pero ya como que lo dejamos en todos lados. Ya lo platicábamos hace rato. Quien sea capaz de crear algo completamente de cero, sin ninguna fuente de inspiración, pues nadie. Al menos no que esté en la tierra, puede hacerlo. Pues bueno, el placer es mío. Muchísimas gracias por el interés. Aquí tienen su casa, cada que gusten o quieran pueden venir, y pues muchas gracias. Muchas gracias. Este espacio llega a ti gracias a Darius Architect, la revista que explora las tendencias más innovadoras en el mundo de la arquitectura, diseño, interiorismo e ingeniería civil. Si llegaste hasta aquí, no olvides compartir este podcast y seguirnos en todas nuestras redes sociales.